Buenas noches. Silvia Morales. Muy buenas noches, Diego Salazar. Presentamos en esta noche a ustedes el informe de la gestión 2025 correspondiente a la presidencia y tesorería de la Asociación Solidarista de Empleados de Limas. ¿Qué ha pasado en este año que recién termina? Un poco para entender la dinámica, los resultados y la estrategia y visión de negocio que podríamos desarrollar dentro de la organización, es necesario entender algunas cosas que se han venido presentando y que de una u otra forma tienen incidencias directas e indirectas en la gestión de las organizaciones y los países alrededor del mundo. El primero de ellos es el tema o el conflicto, vamos a ver, geopolítico, desarrollado entre los Estados Unidos y China. El segundo aspecto que se mantiene y ha estado presente en los últimos años es la guerra Ucrania-Rusia. El aspecto que viene a sumar este año es la colocación o la navegación de buques estadounidenses en fronteras venezolanas, que a enero de este año ya sabemos cuál fue su desenlace. Un presidente de Estados Unidos que cada vez que algo no funciona como él quiere, saca su carta de amenaza llamada aranceles. Y esto no ha sido una excepción. Durante el 2025, independiente de las recientes noticias que hemos visto sobre el pronunciamiento de la Corte de los Estados Unidos y la anulación, vamos a ver, de este tipo de aranceles arbitrarios que de una u otra forma se han intentado poner, pero que si bien es cierto también han tenido reacción por parte del presidente. En Costa Rica hemos visto la disminución de la planilla de Intel y vamos a ver por qué Intel se vuelve importante y se vuelve un referente. Cuando Intel llega a este país, allá por el año 98, realmente fue un signo de confianza, un voto de confianza de las empresas transnacionales. Y a partir de ese momento para Costa Rica cambió el parque empresarial. Y esto realmente con Intel vino no solo Intel, sino vinieron muchas otras empresas que a hoy inclusive están vigentes en nuestro país. Si se empieza a dar realmente una salida de algunas empresas transnacionales, los efectos que tendríamos es, además de desempleo, además de una reducción en la producción interna, evidentemente también sería, ¿verdad?, un aspecto pues, de desconfianza y de falta de credibilidad en el modelo costarricense, lo cual verdaderamente sería lamentable. El otro aspecto que sigue siendo, y uno no pensaría, ¿verdad?, que ya no podría ser más bajo, es la relación del colón con el tipo de cambio y las intervenciones que el Banco Central ha tenido que realizar para poder controlar de una u otra forma, mitigar las caídas del tipo de cambio. No obstante, cerramos un año 2025 con dólares alrededor de 500 colones, dólares que era lo que teníamos hace 20 años. Y inclusive recientemente la semana recién pasada teníamos dólares a 480, lo cual evidentemente tiene un impacto significativo y más adelante más adelante nos vamos a detener un poco en este tema. Dos aspectos, vamos a ver que además de generar desconfianza en los inversionistas y un daño en la credibilidad de las entidades financieras, pero que también afectó, no es nuestro caso, algunas otras asociaciones solidaristas y afecta de una u otra forma el mercado de inversiones, es la quiebra de Copeservidores y la financiera de Cifin. Y adicionalmente, ¿verdad?, las inflaciones a la baja, las tasas a la baja, la tasa de política monetaria que ha venido ajustándose y que si bien es cierto, tiene un impacto importante para nosotros en materia de posición inversionista. Si hacemos un breve análisis del panorama económico y del mercado laboral mundial vamos a ver que para Costa Rica en el 2025 el Producto Interno Bruto crece un 4.6% y eso es un punto arriba de lo que se había proyectado. Pero si uno hace un análisis más profundo de qué se debe ese crecimiento, tenemos que el crecimiento se presenta en el tercer trimestre del 2025 y realmente se da por un aumento en las exportaciones y de igual forma si analiza uno los datos macroeconómicos de los Estados Unidos se da cuenta que hay un aumento en las importaciones por parte de este país.
Y esto se da ante la posibilidad del incremento arancelario que estaba vigente o que pretendía de una u otra forma Estados Unidos implementar. Uno de los aspectos que realmente es para nosotros significativo es que el 48% de las exportaciones en este momento de nuestro país están ligadas a insumos médicos o a dispositivos médicos. El crecimiento de los sectores de la economía realmente es muy leve en comercio, alojamientos, y esto incluye hoteles, educación, salud y aspectos inmobiliarios, y no tiene un crecimiento ni en la agricultura, ni en la construcción, ni la administración pública. Para el 2026 se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto será de un 3.7, 0.9% menos de lo que tuvimos en el 2025, y para el 2027, un punto menos en este sentido. En materia de empleo, una de las cosas que más preocupa es cómo está compuesto el parque empresarial en Costa Rica. El 15% se encuentra dentro de zonas francas y un 85% fuera de zonas francas. Y esto hace verdaderamente que las empresas, especialmente transnacionales, para su operativa, hacen el traslado de su casa matriz a las empresas en parque empresarial costarricense a través de dólares. Y esto es lo que de una u otra forma ha incidido, ¿verdad?, en el tema del tipo de cambio, digamos, para hablar un poco, digamos, más técnico. Hay algunas otras razones, ¿verdad?, que, bueno, técnicamente no están probadas, pero son más especulativas que otra cosa. La inversión extranjera también ha crecido, pero esta inversión extranjera lo que se está dando es en función de la reinversión de utilidades de estas mismas empresas transnacionales. Y el registro de nuevos empleos, de acuerdo con la información de la Caja Costarricense del Seguro Social, tan solo muestra un crecimiento de 2%. Lo que sí es para todos preocupante es el estancamiento de los salarios, y esto ha afectado más al sector público que al sector privado. Si nosotros hacemos una comparación de los últimos 3 años, del 25, 24, 23, de algunos aspectos fundamentales de índole macroeconómico, tenemos inflación, la inflación negativa en el 2025 de menos 1.23, y al cierre de enero de este año ya era de menos 2.23%. El déficit fiscal representa el 2.2% del Producto Interno Bruto. No obstante, si el Producto Interno Bruto hubiese crecido lo que estaba proyectado, ese déficit fiscal podría ser mayor. La tasa básica pasiva, que es una tasa de referencia para inversiones, se encuentra en el 3.78%. Y la tasa de desempleo que registra este país es del 6.6%. En este 2025 tuvimos dólares entre 495 y 501 colón, y reitero, la semana pasada llegamos a un nuevo piso histórico de 480 colones. En materia fiscal, el gobierno registra una caída de ingresos por utilidades de las empresas, y el gasto del gobierno es más alto. El 40% de la deuda de este país se encuentra en este momento en dólares, y eso está siendo un aspecto positivo al colonizar la misma, porque tiende a ser menor. No obstante, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado, la deuda pública representa el 60%, alcanza un porcentaje del 60%, a pesar, reitero, de los esfuerzos en materia fiscal que de una u otra forma se han implementado. Y aquí surge una pregunta fundamental que se hace, estamos en algunos sectores de análisis económico del país: ¿será necesario entrar en otro proceso de reforma fiscal? La pregunta no tiene a este momento una respuesta. En materia de empleo, estamos enfrentando como país lo que se conoce como el fenómeno de crecimiento sin empleo. Tenemos una población que está envejeciendo, tenemos menos nacimientos, en este momento es 1.2 niños por mujer en edad reproductiva. Nuestros abuelos tenían 15, 16 hijos. En este momento tenemos 1, y 1 con suerte, y 5 perrijos, ¿verdad? Entonces hay un desbalance importante.
Y el otro aspecto que sí tiene una incidencia en materia de empleo también es el tema de la inteligencia artificial, que va a hacer que lamentablemente muchos puestos de trabajo pues, tiendan necesariamente a desaparecer. En materia de inflación, una de las preocupaciones que existe, ¿verdad? Porque algunos, y yo particularmente, y esto es un tema, digamos, de índole o de creencia personal, algo tenemos que ajustar, ¿verdad? Inflaciones negativas, dólares baratos, pero más entrada de recursos extranjeros, con crecimiento. Algo en la ecuación, vamos a ver, no me está cerrando. La inflación se proyecta que llegue al rango inferior que ha establecido el Banco Central allá por el 2027. Pareciera que vamos a mantenernos en inflaciones negativas todo este 2026 y una buena porción del 2027. El comportamiento de la tasa gráficamente lo vamos viendo aquí, ¿verdad? Y realmente la tendencia que tiene es una tendencia a la baja, lo cual es bueno, ¿verdad? Si usted está en posición deudor y si tiene holgura de pago. Porque si esto da vuelta, realmente usted va a tener que pagar más por todo. Y ahí es donde la liquidez empieza realmente a contraerse. No obstante, en posición inversionista es evidentemente un aspecto que no es, digamos, de los más convenientes. El tipo de cambio, como les decía anteriormente, allá por el enero del 2022, ¿verdad? El dólar tenía un valor de 639 colones. Hoy, ¿verdad? Al cierre de diciembre, tenía 506 colones, o sea, en 3 años decreció el valor o el colón se aprecia un 25%. Quiere decir que si usted compró dólares en enero y los quería vender en diciembre de este año, perdía el 25% de su inversión. Y la tasa de interés de cambio, de pago por las inversiones en dólares, no compensa esa pérdida. Y hoy, ¿verdad? Al momento, digamos, de esta presentación y de esta asamblea, pues nosotros tenemos un aspecto importante y es que el dólar vale 480 colones. O sea, vale 160, casi 160 colones menos de lo que valía en enero del 2022. ¿Y pero cuáles son las proyecciones de tipo de cambio? Bueno, bajo estas condiciones o bajo condiciones como las que tenemos en este momento y con los análisis macroeconómicos o la información macroeconómica que tenemos, se prevé que la apreciación podría ser de un 2.3 para diciembre, o sea, que vamos a llegar cercano a 500, un dólar cercano a 503 colones, y que para diciembre del 27 vamos a tener un dólar de 518 colones con una apreciación del 2.8. No obstante, si nosotros tuviéramos una salida de inversión extranjera, si tuviéramos una disminución fuerte o una caída fuerte en el tema de turismo, ¿verdad? Y un incremento importante en materia de petróleo, este tipo de cambio podría ser susceptible de crecimiento, de un crecimiento mayor a lo proyectado. Sin embargo, también hay que ser claro que el país tiene en este momento las reservas monetarias más altas que ha tenido en los últimos tiempos. Y entonces, nosotros nos preguntamos, con esta información, un tipo de cambio que cada vez, o sea, tener menos colones por dólares, cuando muchas veces antes lo que teníamos era, si bien es cierto, el modelo modelo cambiario del país pasa de minivaluaciones a bandas, siempre había una posibilidad o un spread de generar ganancias de capital en ese sentido. Con un tipo de cambio más bajo no podría ser. Con una colocación de crédito contraída y además a tasas menores, con unas tasas de interés de inversiones que al menos un día de estos los bancos nos van a cobrar en vez de pagarnos, ¿cuáles pueden ser los resultados? No podemos tener resultados diferentes. Y aquí eso realmente toma una relevancia significativa.
¿Cuáles son los riesgos que tiene la economía para el 2026 y el 2027? La gran pregunta que podríamos hacernos es que si estamos de frente a un tema de crisis económica, y la respuesta es que no. Pero sí, para no tenerla, tenemos que cuidar algunas cosas. Una de ellas es la expectativa de inflación. Tenemos que también ser vigilantes de cuánto se desaceleran o se podrían desacelerar nuestros socios comerciales, el impacto que eso puede tener. Tenemos también que volver la mirada hacia el efecto que tiene la apreciación del tipo de cambio, pero lo que eso representa para las exportaciones y para la producción local, en un justo equilibrio. Y el Banco Central también tiene que ser, ¿verdad?, vigilante de no tomar o de no realizar ajustes tardíos en política monetaria. Pero un aspecto que, si bien es cierto, no es de todo económico, pero sí de una gran relevancia, porque es en confianza o es lo que genera confianza, es el tema, cómo manejemos el tema de la seguridad y la violencia. ¿Cómo está la situación financiera al cierre del 2025? Es importante, como siempre lo hemos recalcado, somos una organización sólida, consolidada, con bases firmes que garantizan estabilidad y continuidad. Este es nuestro resumen de balance de situación. Tenemos la comparación del año 2025 versus 2024. Podemos ver que tuvimos un crecimiento de nuestro pasivo y patrimonio. Este 2025 estamos por 8.516 millones y el 2024 por los 7.883. Nuestros activos totales por 8.516 millones. En el 2025, 2024, 7.883. Nuestros pasivos disminuyeron. Este 2025 contamos con 1.252 millones y en el 2024 teníamos 1.320. Nuestro patrimonio igual creció de 7.263 millones este 2025 y 6.563 en el 2024. Aquí tal vez, Diego, es importante acotar que este crecimiento de patrimonio no es un crecimiento patrimonial que hemos tenido per se, que empezamos en enero y lo teníamos, sino paulatinamente a lo largo del año, y dados los esfuerzos que hemos hecho para crecer en afiliación, esto es lo que ha permitido. Y el crecimiento del patrimonio es el corazón de una organización de esta naturaleza. Es el capital semilla, ¿verdad?, que nos va a permitir a nosotros crecer. Y a Acevimas ha pasado en los últimos 5 años por un proceso, ¿verdad?, cercano, y como lo vamos a ver adelante, de más de 4.000 millones de colones de liquidaciones que de una u otra forma han venido impactando el tema de la posibilidad patrimonial. Acevimas, aquí podemos ver un comparativo del porcentaje que representa. El activo corriente representa un 38%, el no corriente un 19% y los otros activos son 43%. Todos ellos para nosotros son activos productivos. En cuanto a la relación patrimonio-pasivo, nuestro patrimonio representa el 85% y nuestro pasivo solamente un 15%. El patrimonio al 31 de diciembre de este 2025 es por 7.263 millones. Como podemos ver en este gráfico, lo verde representa el aporte total, el azul el aporte obrero y el naranja el patronal. Como podemos ver, el obrero es inferior al patronal, deberían ir muy de la mano, pero por todas las desafiliaciones la gente entonces lleva su aporte y se queda en la asociación el aporte patronal. Y aquí también es importante acotar, ¿verdad?, que vamos viendo ese crecimiento más contraído del aporte obrero, como bien lo decía Diego, y sí, al sumar ambos aportes, vemos un poquito el crecimiento total o la incidencia en las nuevas afiliaciones. El crecimiento del patrimonio está lento. ¿Por qué? Los incrementos salariales son nulos y no todos los funcionarios han estado en el proceso de salario único. Son más bien muy pocos los que están en salario único, la mayoría estamos en salario compuesto, con 0 aumentos, más bien decreciendo porque se van perdiendo puntos de carrera profesional, reconocimiento de anualidades decreciente o casi nula también, salarios de ingresos relativamente bajos, el efecto de los periodos de incapacidad durante los cuales no se trasladan aportes, ya que ahora se reporta como un subsidio y no se hace el rebajo para la asociación, liquidaciones por jubilación, desafiliaciones que son constantes, todos los meses las personas se desafilian,
y despidos de la institución. Más detalladamente, ¿cómo podemos o cómo está compuesta la afiliación de nuestra organización? Bueno, el 55% de los asociados tienen un salario inferior o igual a 1 millón de colones y tan solo el 45% restante lo supera. No obstante, de 1 millón a 1,5 millones tenemos 278 asociados, de 1,5 millones a 2.139 y de más de 2 millones realmente es un 20%, perdón, son 20 socios. Esto quiere decir, ¿verdad?, que evidentemente también pues tenemos un problema en función de los crecimientos de los aportes como tal. En el 2025, en nuestra anterior asamblea, informamos de nuestras proyecciones de liquidación. Las liquidaciones que proyectábamos eran para el 2025 de 464 millones. No obstante, la liquidación final fue de 566 millones. Y si hacemos un análisis de los últimos 4 años, del 21 al 25, sin incluir uno de los años más fuertes, que también fue el 18, hemos liquidado en la asociación 4.375 millones u 8.726.000 dólares. Y esto es un aspecto que es importante tenerlo claro, porque la reposición de ese patrimonio no es ni fácil ni inmediato. Yo quisiera que, ¿verdad?, que le pregunten a cualquiera de los compañeros que se ha jubilado o se ha ido a la institución cuánto ha durado la asociación en liquidarlos, y la respuesta es un día posterior al cierre del mes en que se fueron, ¿verdad? Entonces, esto demuestra un poco el nivel de análisis de riesgo, liquidez, manejo de la liquidez que a lo largo de los años hemos podido realizar, que también tiene un costo implícito. Las desafiliaciones, en este gráfico vemos del 17 al 25 y vemos cómo a partir del 2021 se empiezan a pronunciar fuertemente, pero en los últimos 4 años las desafiliaciones han representado 1.354 millones, lo cual evidentemente tiene un aporte o un impacto significativo realmente en el tema patrimonial. ¿Cuál es el impacto con o sin desafiliaciones y jubilaciones? Si el IMAS estuviera realmente en las mismas condiciones, si ninguno de los compañeros se hubiera jubilado, nadie se hubiera desafiliado, nuestro patrimonio sería, el límite estaría en la parte roja del gráfico. Pero no obstante, eso no es posible. Tenemos que entender que esta es una organización dinámica. Y entonces, dado eso, realmente nuestro patrimonio es menos de la mitad de lo que debería ser si nada de eso hubiera ocurrido, pero esto es un aspecto que nosotros no podemos controlar. La gente no se va a quedar trabajando más de lo que debería ser, ¿verdad? Y por las razones de emergencia o de todas respetables que pueda tener, ¿verdad?, al momento de realizar su desafiliación, pues tampoco lo podemos cambiar. Entonces, es parte del riesgo y es parte del análisis, ¿verdad?, que nosotros internamente y mensualmente revisamos fundamentalmente para poder ir tomando decisiones basadas en riesgo para toda la organización. ¿Qué viene? Los rangos por edades de los asociados, ¿cómo estamos conformados? Podemos ver que la mayoría de nuestra población, el grueso ahora, está en menos de 50 años. De 20 a 30 tenemos 96 femeninas y 32 masculinos. De 31 a 40 está la mayor proporción, 323 varones y 78 mujeres. No, al revés. 323 mujeres y 78 varones. 323 mujeres y 78 varones. Y de 41 a 50, 190 mujeres y 68 varones. Y ahí en adelante, en los próximos para pensión, podemos ver que tenemos, por ejemplo, en 51, 14 mujeres, 11 varones, 52, 66 mujeres, 9 varones, así sucesivamente. Y esto realmente muestra, digamos, una parte muy lineal. Y a nosotros el proceso de la organización, como lo vamos a ver más adelante, nos estableció más o menos cuál sería un ciclo de desafiliación fuerte que va a tener una empresa de esta naturaleza. Y realmente, al lograr tener esta proyección,
vamos teniendo también un tema de control, de análisis un poco más fuerte sobre el tema de las jubilaciones. Para este 2026 contamos con proyecciones por jubilaciones de 161 millones y 288 millones en desafiliaciones. Solo en enero se liquidaron 11 personas por un monto de 30 millones. Digamos, se entregaron ese monto que está conformado 9 millones de liquidaciones y desafiliaciones de 20 millones. Liquidaciones reales y proyectadas por jubilación. En este gráfico podemos ver cuánto se ha entregado por año, donde podemos ver que el pico más grande ha sido en el año 2023, con superior a los 1.200 millones de colones. Y podemos ver en azul las proyecciones que se tienen del 2026 en adelante, que son montos representativamente manejables comparado con lo que hemos afrontado ya en años anteriores. De este gráfico podemos desprender realmente, digamos, que el próximo impacto fuerte que podría tener, pero que no se compara a lo que hemos tenido del 14 en adelante, es allá por el 2033. Y aclaramos, esto pasaría y pasa si solo si se mantienen las reglas para entrar o para poder hacerse acreedor del derecho de jubilación. El ciclo de liquidaciones masivas, como explicó Silvia, sería dentro de 25 años, o sea, cercano al 2050, lo cual nos permite tener una buena administración de riesgos. Recuperación del patrimonio. Si asumamos que una persona de estas que se liquida se lleva 32 millones de colones, para reponerlo bajo el supuesto de un salario de 750.000 colones, se tendrían que afiliar inmediatamente 415 personas con ese salario. O sea, digamos, afiliar y el IMAS contratar, digamos, como que todas las personas que se contraten inmediatamente se afilia, que no es real. Entonces, y que pueda contratar 415 de un día para otro, tampoco es real, ¿verdad? Entonces, la situación no es viable. No. Nuestra reserva por liquidez al 31 de diciembre del 2025 es por 573 millones de colones. Se ha presentado un cambio normativo de los bonos de estabilización monetaria al mercado integrado de liquidez. Mercado integrado de liquidez, los cuales con un impacto en el rédito de estos recursos pasando de un 9% a solamente un 2,50%. En este gráfico, Diego, vamos a ver cuál ha sido el comportamiento del mercado integrado de liquidez al cual debemos trasladar el 100% de nuestra reserva. Y pasamos allá por el 2023 de tasas de 6.35 a tasas de 2.50. Pero peor aún, cuando llegábamos a tasas de 6.35, también veníamos de un golpe fuerte, porque veníamos de tener bonos de estabilización monetaria del Banco Central que tenían tasas de 13, 12 y en algunos momentos hasta de 14%, lo cual ya esto empezó a significar un impacto fuerte en el ingreso por inversiones. El impacto de intereses con la reserva actual es de una reducción de 39 millones de colones, menos en intereses, y para el 2026 será mayor. Se mantiene un porcentaje del 2025 del 15% y seguirá siendo así. Esa es la gran pregunta, porque si es necesario que se hagan ajustes y una de las posiciones que asume el Banco Central sería la de incrementar el encaje mínimo legal, que es el mismo porcentaje que se nos establece de reserva de liquidez, pues ahí también nosotros nos veríamos afectados. Nuestra reserva de cesantía, que esta la tenemos de acuerdo a estatutos, es por el orden de 72 millones de colones al 31 de diciembre de este año, y es más o menos el 10% de lo que deberíamos establecer en el 10% del porcentaje, vamos a ver, el 1% del patrimonio total. En materia de inversiones, algunos de los aspectos más preocupantes y que más nos han afectado es que estamos en un momento de absoluta incertidumbre y hay dos momentos críticos para tomar decisiones. En incertidumbre, ¿no? Es uno de ellos. Entonces, cuando las cosas no están claras, cuando las cosas pueden tener riesgos asociados, realmente hay que tener muchísimo más prudencia
Y la economía tiene ciclos y estamos en este momento entrando en un proceso de acomodo y un nuevo ciclo económico que también hay que saber leer y administrar desde una óptica de riesgo, porque muchas veces por tomar decisiones a la ligera, no pensadas, apresuradas, basadas únicamente en rendimientos, las consecuencias pueden ser muchísimo mayores. Y acá vemos un par de anuncios o un par de recortes de tanto del Financiero como de La Nación, a donde se hace, ¿verdad?, que se indica pues que hay una desaceleración en la colocación de créditos, en los resultados, ¿verdad? Y así de hecho fue el cierre del año, y un poco en la incertidumbre realmente en materia de inversiones desde la óptica de Wall Street. A este momento, el total de las inversiones bursátiles que nosotros tenemos basadas en un análisis de riesgo es de 2.129 millones. No obstante, tenemos solo operaciones reguladas dentro del modelo de inversiones que tiene ACIMAS. Nunca ha considerado ni cooperativas ni financieras, ¿verdad? Porque sencillamente hemos visto un riesgo aumentado que de una u otra forma hemos querido mitigar y no queremos pasar por la congoja que han tenido que pasar otras asociaciones solidaristas, como fue cuando invirtieron en Aldesa quiebra, tuvo impacto en ellas. Pero vámonos más para atrás, invirtieron en Copemep, no aprendieron la lección. Tenemos el cierre o la quiebra de Copeservidores. Y aún así no aprendimos la lección o no se aprendió la lección. Y tiene repercusiones con el cierre o la quiebra de Cifin. Entonces, nosotros en ese sentido, tal vez no es ser pendejos, no es ser esquivos, es ser responsables. Cada uno de nosotros invierte la plata donde quiera. Si quiere, él invierte en Beto le presta, o en gota a gota, o en lo que la conciencia le permita. Pero en nuestro caso, ¿verdad?, hemos sido extremadamente responsables. Y también las operaciones de inversión las realizamos de forma directa con puestos de bolsa y con instrumentos que nos permitan de una u otra forma pues poder generar transacciones de mercado secundario que no tienen otras organizaciones u otros instrumentos. La triste historia, como lo dije anteriormente, ¿verdad?, y esto no es la excepción, ¿verdad?, organizaciones que han tenido necesariamente que presentar o registrar en sus estados financieros pérdidas, ¿verdad?, porque tenían tanto recurso en Copeservidores como en Decifin. O sea, el dolor y la pérdida ahí fue doble, y esa pérdida va contra resultados y en algunos casos contra patrimonio. Entonces, reitero, ¿verdad?, tratemos, el riesgo no lo podemos anular, pero el riesgo hay que gestionarlo y hay que administrarlo. Y aquí, para nosotros eso ha sido, digamos, como un ABC. Riesgo, utilidades, pérdidas. ¿Queremos asumir riesgo para tener utilidades o queremos asumir riesgo para tener pérdidas? Bueno, ese es nuestro norte. Nosotros queremos administrar riesgo para generar utilidades, porque es mejor ganar, ¿verdad?, contraídamente que por tratar de asumir riesgos mayores para buscar crecimiento a costa de lo que sea, ¿verdad?, las pérdidas sea realmente lo que forme parte del quehacer de la gestión de la asociación. En materia de crédito. En cuanto a créditos acumulados, al cierre del 2024 poseíamos 1.792 millones. A este cierre del 2025 la colocación fue por 1.836 millones, lo cual podemos ver que hay un leve incremento. Nuestra cartera de crédito se ubica en un 87% a largo plazo y un 12.36% a largo plazo. Y aquí hay un aspecto que es fundamental. La cartera de crédito no está creciendo más por varias razones. Porque la gente que puede pagar no pide prestado, y la gente que quiere pedir prestado no puede pagar.
Y créanme que si no les podemos prestar en la asociación, no les pueden prestar en ningún lado. Si alguien está embargado, no le van a prestar en ningún lado. Si a alguien su salario mínimo inembargable está en el límite, no le van a prestar en ningún lado. Porque no son regulaciones que nosotros nos establecimos, sino son regulaciones que finalmente se nos terminan estableciendo y que tenemos que cumplir. Y realmente nosotros hemos sido precavidos en nuestra historia de la asociación. Nunca habíamos tenido que hacer gestión cobratoria y mucho menos cobro judicial como la tenemos en este momento, que impacta los gastos, que impacta las reservas de incobrables, y que realmente pues empieza a ponernos en un tema bastante incómodo entre nosotros mismos. Es increíble, ¿verdad? La reacción de la gente cuando uno le cobra, ¿verdad? Y la reacción de la gente, digamos, cuando hay que dar el paso siguiente que a nadie le gusta, ¿verdad? Pero finalmente eso es lo que tenemos. Nuestra cartera de crédito en el 2025 crece levemente contra el 2024, crece un 13.19%, pero eso tampoco del todo nos alcanza. La cartera debería crecernos a nosotros un 100% para equilibrar algunas cosas. Y hemos hecho esfuerzos realmente importantes, personalizados. Muchos de ustedes recibieron, tiene un crédito aprobado. Póngase en contacto con nuestra organización. Y aquí yo verdaderamente quiero decirles, vea, nadie, absolutamente nadie tendría las condiciones que tiene CEIMAS en materia ni de plazos ni de tasas. Pero la otra cosa, usted hace un crédito en la asociación y lo que paga en intereses de una u otra forma vuelve a su bolsa. Porque realmente, ¿de dónde producimos excedentes? Bueno, la colocación crediticia es uno de esos elementos. Nuestras tasas de interés las comparamos, ¿verdad?, con banca estatal, banca privada, cooperativas. La banca estatal tiene tasas de interés que andan entre el 17 y el 19%, estamos hablando de tasas efectivas, ¿verdad? La banca privada entre el 22 y el 30%, las cooperativas entre el 16.50 y el 21%. Y las financieras ni siquiera las valoramos, pero esas andan entre el 32 y el límite máximo que ha establecido el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para las tasas de interés, que llega hasta el 36-38%. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad? Bueno, nuestra cartera de crédito, el 95%, tiene una tasa de interés menor o igual al 14%. Tenemos una tasas o una parte de la cartera a tasa cero, que es el 0.6%, a donde le prestan a usted recursos para que compre cosas médicas, para que se haga exámenes médicos, para que pueda atender situaciones de salud sin intereses. Del 8 al 11.50, un 52.1%. Del 12 al 14%, el 42.74%, y tan solo el 4.56% del 14.8 al 18%. Y eso es sencillamente porque son créditos sumamente antiguos que la gente los tiene ahí y no los ha cambiado. Antes de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, los impuestos que se pagaban eran solamente un 8% sobre los intereses de inversiones y 5% sobre los excedentes. Ahora, las tasas de rentas de capital y ganancias de capital, hasta 462.200, un 5%. De 462.200 hasta 924.400, 7%. Y sobre el exceso de 924.401, un 10%. Ahora tenemos que pagar sobre todos estos aspectos tasas impositivas. Sobre los activos financieros, un 2.25%. Ganancia de ventas de inversión, un 30%. Ingreso diferencial cambiario, un 30%. Ingreso de actividades diversas, un 30%. Descuento de compra de títulos, 30%. Y ingreso de alquileres, 15%. Y todas estas actividades la asociación las desarrolla. Como del año anterior se les expuso, aquí tenemos un comparativo también de este año. Se mantiene la misma situación y en promedio por año tenemos que pagar 48 millones de impuestos en todos estos rubros. Son 48 millones
que igual tenemos que producir, pero que en vez de quedar dentro del, vamos a ver, dentro de los resultados de la asociación, pasa a ser parte del erario público. En cuanto a los estado de resultados, este 2025 comparado con el 2024, los ingresos por intereses disminuyeron. Este 2025 cerramos en 210 millones y el 2024 estábamos en 228, como todo lo que ha explicado Silvia anteriormente. Los ingresos por inversiones estamos en 89 millones en este 2025, el 2024 estuvimos en 110. Otros ingresos tuvimos lo contrario, tenemos que esforzarnos por otros medios para producir lo que no obtenemos en lo que son inversiones. En otros ingresos 99 millones y el año anterior 87. En materia de gastos, los gastos administrativos crecen alrededor de 15 millones y tampoco los podemos evitar. Los gastos financieros disminuyen cerca de 20 millones de colones y los otros gastos mantienen relativamente similares. Con lo cual llegamos, ingresos menos gastos, a un excedente de 177 millones para el 2025. Uno de los aspectos relevantes, como hemos informado en nuestras anteriores asambleas, es que ser parte, que tenemos un capital accionario que nos hace ser socios de una compañía corredora de seguros. Y la historia inicia cuando un grupo de asociaciones, nosotros no estamos dentro de los fundadores, se empieza a cuestionar que si nosotros realmente tenemos que comprar seguros y por esos seguros tenemos que pagar un porcentaje de intermediación, ¿por qué no hacer algo para que ese porcentaje de intermediación nos quedara a nosotros? Y es así, ¿verdad?, como nace CSS Seguros, y algunas organizaciones del sector solidarista ingresan en ella y paulatinamente nos fuimos incorporando otras. A este momento, nuestra inversión de capital accionario es de 13.401 millones. Contamos con 980.000 acciones comunes y nominativas y la compra de ellas la hemos hecho en dos tractos. La inicial en mayo del 2017 con 9.711.000 colones y la segunda en el 2018, donde le compramos a la Asociación Solidarista del Banco Central 3.690 millones de colones. Y esta es la rentabilidad de este negocio. A este momento nosotros hemos recibido por concepto de dividendos de la compañía de seguros un total de 26 millones de colones, el doble de lo que invertimos. Y el año pasado, la rentabilidad de la inversión alcanzó el 40.38%. De igual forma, de este negocio indicamos el año pasado en nuestra asamblea que estábamos en un proceso de debida diligencia para vender parte de las acciones que teníamos. Y eso aún no hemos podido concretar por algunos trámites que tenemos que cumplir con la Superintendencia General de Seguros, que igual hace que no podamos revelar realmente el detalle de las operaciones o de la operación como es. No obstante, de una u otra forma, creemos, y así lo han creído todas las organizaciones incorporadas en CSS, pues que tiende a ser un negocio altamente rentable. Esta compañía de seguros tiene una junta directiva. La junta directiva está integrada por cada uno de los accionistas de la empresa y cada junta directiva ha designado en esa junta directiva a un representante. En nuestro caso, el representante es Brian Jensen, ¿verdad?, que es el vocal 2 de la junta directiva. Por parte de Acetaca está nombrado don José Cordero. La vicepresidenta es doña Sandra Orman, que es la gerente de ACE Floria, Pedro Chávez, que es el gerente de ACDP, Ana Mora de ASO Enterprise, Luis Rodríguez de ASADEN, Brian, independiente por regulación tenemos que tener un miembro que es don Carlos Murillo Mungía, y el fiscal de la junta directiva es el gerente de la Asociación Solidarista del Banco Central, don Heiner Gutiérrez. He de aclarar que de acuerdo por normativa, cada miembro de la junta directiva debe recibir una dieta por su participación en la misma. En el caso de Brian recibe por parte de CSS recursos y los traslada de forma inmediata a las cuentas de la Asociación Solidarista. Y sobre este aspecto, si alguien quiere verlo, perfectamente está invitado
a ver los recibos y los giros y los registros que esta devolución de recursos de esa dieta representan para nosotros y que de una u otra forma pues también son ingresos para la asociación. En cuanto al otro proyecto que hemos desarrollado, bueno, que es el condominio, a este momento el rendimiento que este ha tenido es el del doble de la inversión, el doble del aspecto o de la proyección inicial que tenía. Y esto se da gracias al rendimiento operativo sobre venta y alquiler de las casas que ha generado realmente un valor equivalente al doble, ¿verdad?, de la proyección o del rendimiento que habíamos planteado de la inversión inicial. Y que de una u otra forma, todos los años hemos venido recibiendo. De hecho, cuando hablamos del crecimiento de otros ingresos, una parte importante de esos otros ingresos, por no decir que toda, realmente viene a ser y viene a representar el ingreso que genera el condominio. En cuanto a la tarjeta de crédito, tenemos tarjetas colocadas 54, lo cual nos ha generado ingresos por 4.451.000 colones y una rentabilidad del 19.69%. Este para nosotros es un proyecto importante y un proyecto generador de recursos. De hecho, tenemos realmente establecidos, y digamos por un tema de riesgo y manejo correcto de liquidez, nosotros tenemos todos los planes de contingencia eventualmente para poder accesar a liquidez inmediata, que no necesitamos, pero de una forma responsable nosotros hemos considerado tenerla. Estamos haciendo un esfuerzo importante para migrar nuestra tarjeta de Mastercard a Visa y poder con ello ofrecer algunas otras ventajas que en este momento no tenemos. Poder recurrir al tema de la devolución de millas o de puntos que se puedan ser canjeados, poder trasladar los saldos a tasa cero a 3 y 6 meses, que haga esto una tarjeta más dinámica. Nosotros en este sentido hemos dicho y hemos sido bastante insistentes en decirle a la gente, pues que es muy importante que accesen a ella y no solo eso, que la utilicen. Nosotros, si usted la paga de contado, nosotros recibimos ingresos por el simple hecho de que usted utilice la tarjeta. Cada comercio nos paga a nosotros un porcentaje por el uso de la misma y eso verdaderamente en un consumo de volumen viene a representar ingresos significativamente importantes para nosotros. Entonces, cuando nos acerquemos a ustedes para ofrecerles nuestra tarjeta de crédito, acéptela, úsela responsablemente, pero acéptela. En cuanto a utilidades, como esta frase, lo que hemos estado explicando, hoy en día hay que correr más rápido para mantenerse en el mismo lugar. Y el problema es cuando uno tiene que correr con mayor peso. No es lo mismo. La utilidad acumulada de la asociación en 31 años asciende a la suma de 7.001 millones. Lo que viene de una u otra forma a representar el 96.39 de nuestro patrimonio actual. Excedentes, como empezamos anteriormente, para este periodo son 177 millones de colones. Y aquí, como dicen, comparémonos entre iguales, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí un grupillo, bueno, yo ya participo cada vez menos, Brian un poco más activo, ¿verdad? Hicimos un análisis de 6 asociaciones solidaristas, donde tenemos realmente estos resultados. En una de ellas, el resultado con respecto al 2024 es de un menos 25%, y tiene muchísimo que ver con despidos masivos, con el tema de tasas de interés y con el tipo de cambio. Otra asociación tiene un 12%, donde realmente a eso quitan el tema de los despidos, pero realmente tiene que ver con la contracción de crédito, el diferencial cambiario y las tasas de interés. Otro caso es un 8%, ¿verdad? Y aquí básicamente, además de lo antes indicado, realmente se le suma que han tenido que absorber pérdidas de inversiones en copreservidores. Un caso que representa de un menos 2%, también tiene que ver el tema de tasas, diferencial cambiario y contracción de crédito, pero también por una reorganización de la empresa que implicó algunas salidas masivas. 2 casos tienen realmente crecimiento, pero tampoco exagerado. Un 3% tiene que ver porque desarrollan negocios con el patrono, cosa que nosotros no podemos hacer. Y hay una compensación entre un crecimiento del crédito y este negocio que se desarrolla de venta de servicios con el patrón.
y uno que tiene un 5%, que es exactamente un modelo extraordinario, es una empresa que está en zona franca, donde el patrono asume una buena parte de los gastos operativos de la asociación y tienen exitosamente desarrollado un negocio de panadería. Y así las cosas, nuestros excedentes integrados, más lo que dejamos de percibir en reserva de liquidez, más lo que hemos tenido que pagar de impuestos, que de una u otra forma lo producimos, pero no lo podemos permanecer dentro de la organización, nuestros excedentes habrían sido de 264 millones. Pero ni podemos cambiar el tema de estar dentro del mercado de liquidez, ni tampoco podemos dejar de pagar los impuestos que se nos han establecido. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y esa es la realidad con la que tenemos que aprender, lamentablemente, que vivir. Pero también nos debe quedar de lección, ¿verdad? Porque si eventualmente tuviéramos que pasar por otro proceso de reforma fiscal que una vez más nos vuelva a ver a nosotros, sí es muy importante que de verdad nos defendamos de forma agresiva. Alguien en una ocasión dijo que cuál era la diferencia entre un banco y una asociación solidarista. Y quizás mi respuesta, hasta irrespetuosa en aquel momento, fue que un banco, y especialmente un banco privado, es propiedad de un montón de ricachones. Pero una asociación solidarista es la unión de capitales del esfuerzo de labriegos sencillos, trabajadores de este país, que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho orgullo, destinamos parte de nuestro salario de ahorro y de un patrono solidario que ha creído en un proceso de esta naturaleza y ha dado o ha permitido realmente el adelanto de la cesantía y el traslado de esos recursos a las arcas de una organización como la nuestra, que de una u otra forma nos devuelve año con año beneficios a todos y que busca el beneficio de un país, de una relación obrero-patronal, de familias y de cada uno de nosotros. Con una explicación más detallada por qué se da esto. Las liquidaciones de ICEIMAS, el aumento de las reservas por incobrables, condiciones adversas en 2025, lo cual nos hace realizar una necesidad de administrar la liquidez, costo de operaciones de recompra y su posibilidad de realizarlas, pocas oportunidades del mercado, salario mínimo inembargable. Trabajamos con seriedad y responsabilidad en la administración de los recursos, con una estrategia clara y definida tendiente a la administración de riesgos. Esencial, administración de riesgos. En otros asuntos que consideramos importantes de informar tenemos una estrategia de comunicación con la promoción de servicios multicanal constantes, redes, correo, WhatsApp, el sistema de autogestión, nuestro sitio web, la ruta de la ASO, con giras de captación y acercamiento al asociado, la integración de la comunidad mediante concursos, sorteos, celebraciones especiales como son el Día del Padre, la Madre y el Día de Independencia. Y esto para nosotros vuelve a ser muy importante. La ruta de la ASO, la promoción de los servicios, que probablemente algunos dirá otro correo, pero verdaderamente esto viene a ser significativamente el mecanismo de comunicación que hemos establecido para poder llegar a ustedes con información de primera fuente, de primera mano. Y visite también nuestro sitio web. Ahí usted encontrará información sobre el quehacer de la organización como tal. Otro aspecto que ha tenido alguna relevancia significativa, ¿verdad?, es el préstamo que hemos desarrollado ya por varios años sobre equipo ortopédico. Este es un proyecto que surge, ¿verdad?, y la Junta Directiva pues lo adoptó. Surge con una donación de una silla de ruedas, que por cierto la doné yo, pues la tenía y no sabía qué hacer con ella. Y de ahí hemos podido ir incrementando bastones, muletas, sillas de baño, andaderas, carritos para lesiones de rodilla y algunos otros insumos mayores. Todo esto lo hemos hecho en calidad de préstamo. Quiere decir que usted ni ha tenido que incurrir en el gasto y sencillamente lo usa, lo devuelve. A este momento hemos tenido o tenemos 100% cubiertas las necesidades de quienes lo han solicitado,
O sea, y esto es uno de los actos solidarios más importantes, extender la mano en los momentos más difíciles, porque cuando todos estamos bien, no ocupamos ni bastones, ni muletas, ni andaderas, ni sillas de ruedas, ni nada de eso. Pero cuando tenemos algún quebranto de salud y tenemos que hacer uso de eso, y no tenemos que hacer el gasto de esta naturaleza, creo que lo agradecemos y lo agradecemos mucho. Recientemente o en varias ocasiones nosotros, bueno, ellos se reúnen porque yo no, reitero, ya yo no voy a estas reuniones, varias asociaciones se reúnen una vez cada 3, cada 6 meses. Cuando nosotros presentamos en una ocasión este proyecto de equipo de préstamo, de equipo ortopédico, pues realmente los tratamos, los sorprendimos, porque nos han dicho que verdaderamente es uno de los procesos, digamos, de ayuda inmediata que tiene un impacto solidario. O sea, si usted tiene alguna emergencia donde quiera que esté, haga uso de él. O sea, si no puede pasar por ellos, nosotros se lo hacemos llegar, pero lo que sí verdaderamente no queremos es que usted, si lo necesita, pues no tenga la confianza de pedirlo en la organización. Y paulatinamente, todos los años hacemos revisión de lo que tenemos y de la oferta y la demanda, y si es necesario, pues también hemos destinado un rubro de inversión en ese sentido para pues siempre poder nutrir de la demanda de necesidades que en este sentido podríamos ejecutar. ¿Qué nos espera en el 2026? Uno de los aspectos más importantes y que ya la tenemos de forma permanente es la certificación libre de efectivo que le da el Banco Central a las organizaciones. Cuando nosotros entramos en este proceso de certificarnos en esta materia, y así el día que por primera vez nos entregan la certificación por el primer año, realmente yo veo en eso muchos potenciales. Y el primer potencial que tiene es un potencial de administración de riesgo y transparencia. Nada, absolutamente nada de lo que pasa en la asociación solidarista ocurre en efectivo. Todo es a través de nuestras cuentas y todo queda sencillamente registrado para poder cumplir verdaderamente con ese principio de transparencia. Nada, no le aceptamos a nadie pagos en efectivo, no le entregamos a nadie efectivo, todo lo hacemos a través de transferencias de fondos, que si bien es cierto, tiene una gran seguridad en el manejo de valores, también tiene una gran seguridad en el manejo de la transparencia de la organización. También la implementación de conozca a su personal, conozca a su director, fortalecer la afiliación mediante la ruta de la ASO, modificación de productos y servicios y de definir el rumbo estratégico de la organización. Y ese es un aspecto que para este momento se vuelve fundamental, porque creo que tenemos necesariamente que hacer un análisis del modelo de negocios que hemos venido desarrollando y hacer cambios importantes en aquellas cosas que verdaderamente lo requieren. Hoy las cosas son más dinámicas. Cada día que pasa el mundo es menos estático y tenemos que ajustarnos a esa velocidad y también a la dirección que cada cambio de esta naturaleza va tomando. La disminución patronal de SEIMAS y las búsquedas de mecanismos de compensación, seguir aprovechando oportunidades y diversificar ingresos con análisis de riesgo. Incrementar la colocación de la tarjeta de crédito, como les había dicho. Realizar las ventas inmobiliarias en apego a un plan de venta y una estrategia aprobada por la Junta Directiva. Y en este sentido también tenemos que hacer el análisis realmente de las condiciones que en este momento tenemos en función del tipo de cambio y la referencia que esto puede tener. Y evidentemente, uno de los aspectos que en algún momento también tiene una gran volatilidad, pero que representa también una posibilidad de mercado, de generación de utilidades, es volver al mercado de acciones como en algún momento lo hicimos. Así las cosas y de forma resumida, porque en este informe no podríamos expresar las congojas, las penurias, los dolores de cabeza y las preocupaciones de un año completo, nos despedimos. Y nos despedimos con esta frase: pensar es difícil, pero es por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar. A todos ustedes, buenas noches, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.